A continuación, el director gerente de la Red de Cooperación de Ruta, de Carlos V, Quintín Correa. Un aplauso. Quiero dar mi enhorabuena al Ayuntamiento de Losar de la Vera, al Centro de Interpretación del Paludismo, por esta importantísima labor que se viene haciendo y que vienen haciendo ya desde hace bastantes años, con la puesta y difusión de pues todo lo que es, no solamente lo que se ha comentado anteriormente, el patrimonio ligado en este caso a la comarca de la Vera y a la figura de uno de los personajes más significativos que ha tenido esta comarca, como es el emperador Carlos V, con lo cual estamos precisamente desarrollando en torno a esta figura una importante labor de promoción y difusión de esta comarca. Y como digo, desde el propio Ayuntamiento de Losar y del Centro de Interpretación del Paludismo, pues han sabido recoger, digamos, este recurso e incluirlo dentro de este centro de interpretación, ligado precisamente a la muerte del emperador Carlos V, en este caso por el paludismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir mi enhorabuena por esa visión que desde Losar han tenido en saber precisamente utilizar, digamos, la imagen y el recurso de Carlos V como una de las líneas de, digamos, promoción de este centro de interpretación. Pero también con esa difusión de todo lo que es el conocimiento ligado a la propia enfermedad del paludismo. No solamente con lo que es la entrega de estos premios anuales, sino también con otras labores que se vienen haciendo de formación a lo largo de estos años. Todos o muchas de las personas aquí presentes han asistido a estas actuaciones de formación. Y esto evidentemente es una de las líneas principales que desde el itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos V pues nos marca el propio Consejo de Europa. Nosotros como itinerario cultural dependemos del Consejo de Europa y por lo tanto ponemos en valor todo lo que son los, por así decirlo, valores del propio Consejo de Europa y dentro de las propias directrices que nos marcan. Y una de ellas precisamente es esta labor de difusión, esta labor de formación y de intercambio, en este caso, de experiencias entre los distintos socios de los itinerarios culturales que pertenecen al Consejo de Europa. Esto es, como digo, uno de los puntos principales, de los puntos que me gustaría en esta intervención destacar. También, cómo no, la parte del intercambio, ya lo he dicho, y el intercambio de experiencias y de conocimientos. El hecho de pertenecer, ya lo ha dicho el alcalde Germán, al itinerario cultural europeo de Carlos V le da una proyección internacional a todo lo que son las distintas acciones, las distintas actividades que se vienen haciendo, pero además, y al margen de esta labor en este caso como digo, de intercambio de conocimiento y de proyección internacional, pues cabe la posibilidad también de proyectos de cooperación entre otros museos y centros de interpretación que son socios y que están adscritos también a las rutas de Carlos V. De hecho, actualmente dentro de la red de cooperación hay distintos labels de calidad, entre ellos de museos y centros de interpretación a la cual pertenece el Centro de Interpretación del Paludismo, pero tenemos centros de interpretación y museos en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en Italia, en Bruselas. Es decir, realmente es digamos, un importante elenco de socios y de centros y museos de interpretación que yo creo que a raíz ahora, después de la pandemia, sí que se podría coger y plantear proyectos de cooperación entre todos estos centros. De hecho, tenemos actualmente distintas líneas de financiación por parte de la Unión Europea, tanto a través de proyectos Erasmus como de Europa Creativa, a los cuales se podrían acoger, y yo en este sentido he hecho, digamos, este guante al Centro de Interpretación del Paludismo para que empecemos a trabajar con algún proyecto europeo ligado al resto de museos y centros de interpretación que pertenecen a la red de cooperación de Carlos V. Sin más, y me gustaría sobre todo también destacar lo que ya dijo también Germán, esta proyección internacional que le damos, proyección internacional a pertenecer a un itinerario cultural europeo, en donde tenemos más de 80 socios de 11 países, no solamente de Europa, sino también del norte de África
y de América, con la incorporación de nuevos socios del continente americano, como la ciudad de Panamá, y en las próximas fechas incorporaciones tanto en México como en Lima, en Perú y otros países de América, con lo cual el hecho de pertenecer a este itinerario cultural europeo le da una proyección sumamente internacional de todas y cada una de las actividades que se vienen haciendo y que vienen haciendo en este centro de interpretación. Sin más, vuelvo a agradecer, como digo, por esta importantísima labor que se viene haciendo por parte del Centro de Interpretación del Paludismo y del Ayuntamiento de Los Arcs de la Vera, y en nombre de, como digo, de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V, le animo a que siga esta labor de difusión, de conocimiento, ligado, en este caso, a la figura del emperador Carlos V, emperador que nos acompaña en este acto y que intervendrá a continuación, nos dirigirá, en este caso, algunas palabras sobre su vivencia en la comarca de la Vera y lo que le pasó en la comarca de la Vera.